Palabra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y les voy a invitar para que unidos todos hagamos una oración. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar para entrar en la meditación de la palabra del Señor. El tema que quiero compartirles está bajo el título: el sueño acarrea consecuencias. Solamente vaya pensando mientras oramos. Estén de pie nuevamente. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, una vez más, porque sabemos que tú estás aquí, que tú estás pendiente de cada uno de tus hijos y que sabes qué es lo que cada uno necesita. No solamente sanidad física para su cuerpo, pero también sanidad para su alma. Que la palabra tuya, predicada en esta hora, traiga sanidad para todos los presentes. Y no solamente para los presentes, porque esta bonita congregación necesita mucho de ti, de tu palabra, pero también los que pueden escuchar tu palabra en otros lugares, tal vez en otros países, en otras provincias de aquí de este país, en muchas ciudades, muchos hermanos, muchos vecinos, muchos amigos, muchas personas que no se han convertido, que también tu palabra obre eficazmente para la salvación de ellos, para la sanidad de su alma, pero también para la sanidad de su cuerpo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo dije que titula el tema? Amén. Sí, aplaudan al Señor Jesús. ¿Cómo dije que titula el tema? El sueño acarrea consecuencias. Vean, el hermano Evelio sí se concentró bien para escuchar. Y bueno, con él todos los demás. El sueño acarrea, o sea, trae, produce consecuencias. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Versículo 14. Lo vamos a ver en el nombre del Señor Jesús. Efesios 5:14. Yo voy a esperar que todos se encuentren, porque cuando yo comienzo la lectura, de pronto alguien está un poquito distraído y no escucho y me pregunta ¿dónde? Hasta este momento he dicho 2 veces y voy a decir la tercera vez. Efesios 5:14. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Indique al hermano por dónde que no puede. Venga, hermano, le ayuda a buscar. Anthony, venga, le ayuda. Ya la hermana le va a ayudar ahí. Eso. Es que está buscando por al pie de Génesis. Efesios es el Nuevo Testamento. Vamos a ver si aprovechamos en una escuelita dominical enseñarle a los niños a conocer el orden de los libros en la Sagrada Escritura. Dice Efesios 5:14, que lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Repítanlo todos conmigo, todos a una voz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Otra vez, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muy bien, lo han hecho muy bien. Bueno, si está diciendo ahí, tú que duermes y levántate de los muertos, entonces no se trata solamente del sueño físico, que es muy natural por el cansancio. Por cierto, es un don, es un regalo de Dios, el sueño. ¿Qué es el sueño? El regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Aleluya. ¿Por qué es un regalo de Dios el sueño? Porque el Señor quiere que el hombre descanse. Exactamente, ¿ve usted? Porque Dios quiere que descansemos. El sueño se dio para descansar.
Aleluya. Y yo creo que si en el sueño descansamos, entonces podemos al despertar poder doblar nuestra rodilla y dar gracias a Dios. Amén. ¿Es así o no? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El domingo en la escuelita dominical estaba enseñando a los niños acerca de la oración y les hacía conscientes que hay que orar también. Hay que orar y no solamente cuando se va a acostar, sino también cuando se levanta, cuando va a comer, cuando va a salir a un viaje, en fin, para muchas cosas diferentes, o mejor digámoslo, para todo. Amén. La oración es eficaz para todo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y cuando hemos despertado, habiendo pasado una noche de tanta tranquilidad, es decir, como ya lo dijo el hermano Evelio, de descanso, hemos podido descansar, pues no hay otra cosa mejor que darle gracias al que nos dio ese precioso regalo, ese don Aleluya. del sueño. Hay hombres que han dormido y han sufrido terribles y fatales consecuencias. Le voy a mencionar el caso de un muchacho. El apóstol Pablo predicaba. Él no predicaba como predicamos hoy. Media horita ya los hermanos están abostezando, mirando para la puerta, a ver a qué hora, mirando el reloj, a qué hora se irá a terminar. Y llevamos media horita o a veces 20 minutos y ya están cansados de oír la predicación. Pero el apóstol Pablo predicaba largamente. Tal vez comenzaba temprano y ya iba amaneciendo y él seguía predicando. Y estaban en un tercer piso, según dice la Sagrada Escritura. Me parece que los pisos, es decir, la distancia que había desde el suelo hasta la losa o hasta el techo era como de 5 metros. Si estaban en un tercer piso, ¿cuántos metros habían para abajo para llegar a la tierra? Aproximadamente 15 metros. 15 metros. Amén. Y un muchacho, mientras el apóstol Pablo predicaba, un muchacho se quedó dormido. Se llamaba Eutico. El hermano Eutico se quedó dormido y de pronto, ¡pum!, se fue para atrás. ¿Y qué creen? ¿Cayó adentro del salón? No, pues estaba sentado allá en una ventana. Se fue para atrás y allá abajo cayó. Y obviamente, pues de semejante altura, todos creyeron que está muerto. Y así fue, efectivamente así fue. Bajaron y ya estaba muerto el muchacho. Pero en cambio, aquel que parecía ser el responsable, ¿quién es el responsable de que ese muchacho se hubiera dormido? Él mismo. Bueno, está mejor así, él mismo. Pero generalmente le echan la culpa al predicador. Ese predicador que predica tan largo y yo me quedé dormido y me caí. Vea, casi me rompí la cabeza contra el piso porque me caí. ¿Ah? No, sí he visto. En pleno culto los he visto caerse porque se quedó dormido. Entonces, el apóstol Pablo, que seguramente le estaban echando la culpa a él por haber predicado tan largamente, corrió, paró la predicación y corrió y oró, y el Señor le devolvió la vida al hermano Eutico. ¿No les parece algo maravilloso? Gloria a Dios. Pero el punto que quiero que notemos es que el sueño le trajo la consecuencia de la muerte, correcto. Mire, si en lo físico ocurre eso,
Piénselo usted, hermano y hermana. Pero yo se lo voy a decir con otras palabras. 10 muchachas que estaban a la expectativa de que ya viene el esposo. Eran vírgenes, iban a entrar a las bodas. Se casaban. Cuando el que estaba para informar el asunto vio que ellas se fueron quedando dormidas, cabecearon todas, dice la Biblia, y durmieron. Y cuando el hombre vigilante vio venir al esposo, corrió a llamar a las muchachas: levántense, viene el esposo, salgan a recibirlo. Las pobres soñolientas se levantaron. Bueno, y eran 10 muchachitas de ellas. 5 tenían, quiero decir que el número 10 significa testimonio. O sea, las 10 representan el testimonio de Cristo en la iglesia. Entonces 5 de ellas tenían aceite. Aparte quiero decir que 5 son las letras que componen el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Jesús son 5 letras. Bien. Pero 5 de ellas tenían aceite. Rapidito rastrillaron el fósforo, prendieron la lámpara y corrieron para recibir al esposo, y la otra dijeron: oiga, por favor, regálenos, véndanos aceite, miren, nuestra lámpara no prende. ¿Por qué se quedaron sin aceite? Por estar durmiendo. Pregunto, aquellas dormilonas que no tenían aceite, ¿entraron a la fiesta también? ¿Entraron al casamiento? No. Claro que no. Es lo que quiero decir. Si nosotros espiritualmente nos dormimos, me gustaría oír de ustedes, ¿a qué se le llamaría sueño espiritual? ¿Qué es el sueño espiritual? El que está permanente. También sí. Está bien dicho. Hermana Jennifer está que lo dice. A ver, ¿qué es? ¿Qué es lo que produce ese sueño espiritual? Ayúdenle ahí. Todos pueden opinar. Se lo voy a decir. 1, la pereza de venir al culto. Porque hay un mandamiento de congregarnos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, dejar de congregarse, eso le va trayendo sueño espiritual. Es decir, se va olvidando. Cuando uno está dormido, ¿se acuerda de algo? No se acuerda de nada. Entonces se va olvidando. ¿Se olvida de qué? Se olvida la palabra predicada, porque ya tantos días que no asiste. Hay personas que han pasado meses, no solo semanas, meses. Han pasado inclusive años sin congregarse. ¿Ah? Aleluya. Vaya, pregúntele a ver si se acuerda de la última predicación que escuchó, así haya estado bien concentrado. No recuerda. Hermano, ese era yo, decía un hermanito. Bueno. Bien. Y otro punto, que es el sueño espiritual, es el no leer la Sagrada Escritura. El Señor dice: escudriñad las Escrituras. Es un mandamiento también. Ser desobediente, pregunto, ¿es pecado o no? Están diciendo que es pecado ser desobediente. Y el Señor manda a leer la Sagrada Escritura. Y si no la lee, está desobedeciendo. Eso se llama sueño espiritual. Puede llamar que le lean, puede escuchar. Tiene hijos, tiene nietos. No falta algún hermano en la iglesia que tenga esa buena voluntad de ir. Mire, mi mamá no sabía leer. ¿Y usted cree que por eso mi mamá no sabía Biblia? Yo, de mi propia cuenta, nadie me dijo, ni ella tampoco. Yo en mi propia cuenta le llamaba, cuando ya pude mostrar la Biblia, porque en un principio ellos eran bien católicos, yo no podía sacar la Biblia. Yo la tenía, yo era niño todavía, pero yo no podía sacar la Biblia para decirle: mire mamá, aquí tengo la Biblia, dice esto y esto.
Pero un día no soportando ya, le dije, mamá, escuche lo que este libro dice. Y comencé a leerle. Gloria a Dios. Y cuando leí, ya iba leyendo bastante y me preguntó, ¿qué libro es ese? Oiga, si yo le digo que es la Biblia, la paliza que me hubiera dado, porque eran bien católicos. Y los curas mandaban a recoger la Biblia en el tiempo y a quemarla. Si era que se libraba el que la tenía, que en algunos de los casos también los quemaban. Entonces, como en la escuela nos habían dado un libro, es decir, ellos, mis padres, me habían comprado un libro que titulaba La Historia Sagrada, y en esa Historia Sagrada habían muchas cosas bíblicas, entre ellos la historia de Jonás. Ahí la aprendí desde que era niño, sin haber ido todavía a la escuelita dominical. Y entonces yo le dije, no, es ese libro de historia cristiana, de historia bíblica. No, de bíblica no le dije, de historia sagrada. Ah, ya, mijo. Sí, está muy bonito eso. Eso dijo porque leí que era la historia sagrada. Bien. Pasó otro tiempo y ya mi mamá iba al culto, ya se ha convertido al evangelio. Y yo que llegaba al culto, y si lo digo es porque tengo experiencia, me quedaba dormido. Y no voy a creer, me caía algunas veces y me hacía tremendos chichones. Porque siempre caía de para adelante, señalo por aquí, porque era por aquí donde ¡pau! Se me hacía ese tumor tremendo. Chichón le llaman aquí, ¿sí? Se me hacía ese chichonzote tremendo ahí. Y bueno, pues ¿qué se podía hacer? Pero en cambio, mi mamá en la casa me preguntaba, mijito, ¿dónde fue que predicó el pastor que yo no me acuerdo? Oye, yo casi dormido, o no sé si bien dormido, pero yo le decía, fue el libro tal, y yo cogía la Biblia y le mostraba, ay, sí, claro que sí, ahí fue. Claro, yo le leía y decía, ay, sí, ahí fue. Gracias, amigo. ¿Cómo podía yo, estando dormido, poder captar lo que el pastor decía para luego decirle a mi mamá, porque ella quería corroborar después en la casa sobre la predicación? Hoy en día, bueno, yo tenía un hermano allá en la congregación en Esmeraldas, que ese hermano desde que llegó al culto, tal vez la segunda vez, la primera vez fue el culto en un campo donde él fue, pero la segunda vez que fue al culto a la iglesia, llevó un cuaderno y con qué escribir. Iba anotando todas las citas de la Biblia, que yo siempre cito muchos pasajes de la Biblia, y él los iba anotando todo y tomaba nota de las palabras que de pronto concordaban de lo que yo decía con lo que se refería en la cita bíblica. Y llenaba cuadernos y más cuadernos, porque en todos los cultos no fallaba, en todos los cultos hacía lo mismo. Y he visto muchos hermanos que sí, cargan una libreta así pequeña tal vez, o un cuaderno normal, y toman nota de la predicación. Aquí no he visto hasta ahora a nadie que lo haga. Yo también lo he hecho cuando otro está predicando, bueno, más que todo anteriormente, cuando no había el celular. Entonces yo escribía. Hoy en día grabo la predicación, cualquiera que esté predicando, yo grabo la predicación y luego repaso en la casa y voy tomando nota por la Biblia de lo que fueron las citas que él mencionó, y obviamente para ver si algo no concuerda con la verdad, porque a veces el predicador puede desviarse y ni siquiera se dio cuenta. A veces puede ser que me haya pasado a mí y usted no me ha corregido. Y si de pronto al enviarle yo el audio de la predicación o el video, porque ahora estoy grabando la predicación en video también, si al enviarle yo el video o el audio usted capta que algo dije que no está en la palabra de Dios, llámeme o escríbame, dígame, pastor, vea, o en el siguiente culto que yo venga, usted me dice, pastor, quiero hablar con usted, usted dijo esto y esto y esto, pero eso no está en la Biblia, eso no es correcto, eso no, ahí no dijo la verdad usted. Y yo le voy a aceptar su corrección, porque yo también soy humano. ¿Acaso es que yo no puedo ser corregido también? Bien. Ahora, ¿recuerdan que estaba diciendo acerca de los que duermen? A ver si se acuerdan de la última parte que mencioné. Amén. Que se va a ir para adelante. Sí, pero la última parte que mencioné en la Biblia de los que duermen. Eso lo dije, sí, está bien, pero... De que el sueño espiritual es cuando tienen pereza
leen la Biblia. Eso, por ahí llegué, hasta donde no leen la Biblia. Y otra cosa es cuando se escucha la predicación, pero por aquí sí es un dicho muy común, el que me importismo, no le presta atención. La oyó, sí, oiga, yo he visto, ahí están, vea, pero ni espabilan, pendiente del predicador. Y yo me quedo maravillado, ¿qué atención está prestando? Y luego le pregunto. Entonces, No, hermano, yo no sé. ¿Cómo así? ¿Qué bueno que usted dijo? ¿Ah? yo soy una de esas hermanas. Un día esto le voy a preguntar para corroborar. Bien, me gustaría que... No digo que tienen que memorizar toda la predicación, porque no es fácil. Yo mismo no. Claro, jamás se puede memorizar toda una predicación, ni siquiera la que yo mismo predico, porque yo predico ahora y después voy a tratar de volver a predicar exactamente lo mismo. ¿Usted cree que puedo? No puedo. Y ese no sería el caso. Puedo tomar las mismas citas, pero desde otro ángulo diferente, y predicarle otra vez con las mismas citas otro tema muy diferente, que eso sí lo he hecho algunas veces. Mire, el no concentrarse, el Señor Jesús dice, el que lee, entienda. Y había en Esmeraldas un hermanito, y voy a decir ahora algo que he querido decirlo y se me ha olvidado. Era un hermanito que él era el director de todos los cultos. Muy raro era que él faltara a un culto, ya estaba avanzadito en años. Pero puntual, muy puntual a los cultos. Y cuando digo puntual, no es que llegaba a las 7. No. Quiero decir que en todos los cultos estaba él, pero siempre llegaba 1 o 2 horas antes. A ver qué hay que hacer, pastor. No, pues repasemos un poquito aquí. Y yo cogía de pronto con él y repasaba un poco la palabra del Señor. Él tenía una guitarrita, cantaba unas alabanzas, preparándose para luego los cánticos. Y ya nos arrollamos a orar. Y cuando era la hora, yo no tenía que decirle, hermano, ya son las 7. O el día domingo en la mañana, hermano, ya son las 9. No, yo no tenía que decirle. Él era puntual para comenzar, ya sabía la hora. Yo creo que aquí, en algún momento voy a tener un director de culto permanente. O directora de culto. Yo vi a la hermana que iba así, pensé que levantaba la mano diciendo que ella. ¿Qué dice, hermana? Yo le sé su nombre, pero se me olvidó. Usted, sí, la señorita que acabó de llegar, que llegó hoy, que hacía días no venía. Yalisa. A ver, ¿será que usted llegará a ser la directora de los cultos? ¡Qué bueno! Siga viniendo de todas maneras. Hermana Yeri, ¿será que usted puede ser la directora de los cultos? Puede serlo. Solo váyase preparando con mucha lectura de la palabra de Dios, porque sí veo que es experta para buscar. Ella no se confunde buscando. Ella no está buscando Judas por ahí después de Génesis. Ella sabe dónde está cada libro. Si yo le digo Sofonías, si le digo Ageo, son libros de 2 hojas, de una sola hoja, pero se llama libro en la Biblia. Y ella rapidito lo encuentra. Sabe ubicar muy bien, no tiene que mirar el índice. Bueno, Dios quiera que se bautice pronto y se decida también a seguir fielmente el camino del Señor para que sea una fiel servidora. De pronto la hermana Julia, directora de culto. ¿Quién quita? Llega a las 9. Ay, Dios mío, por lo lejos que le queda. Bien, de todo modo lo que quiero decir es que cuando el hermano o la hermana, ¿qué fue lo que acabé de decir yo? Cuando el hermano o la hermana, o el joven o la señorita, ya han comenzado a servirle al Señor, y de pronto se le llama para servir y se niega. Bueno, he visto en algunas iglesias. Voy a decir algo que bueno, ya comencé a decirlo, no quise decirlo, pero ya comencé a decirlo. En algunas iglesias me he dado cuenta que el pastor llama
a una hermana a dirigir las alabanzas. Y ella desde allá, desde la banca, hace así, que no. Y se me ha ocurrido a veces decirle, hermana, pero usted siempre ha pasado, ¿por qué se negó? Y me dice, pastor, es que a mí me han enseñado que cuando tenemos el periodo no podemos pasar allá. Eso se ha dicho. Tal vez en el tiempo de la ley habían algunas leyes así muy parecidas. Pero bueno, por lo menos aquí en la congregación no tenemos esa condición. Lo que sí digo es que si está para servirle al Señor y no se propone a seguir sirviéndole, eso también es dejarse vencer del sueño espiritual, porque pudiendo servir, no quiere hacerlo. Y a veces no es que se niegue, sino que con el debido respeto del hermano, sabemos que él trabaja, pero llega tarde, porque le toca dirigir las alabanzas, porque le toca dirigir el culto y no quiere hacerlo. Y entonces llega tarde. Vuelvo y repito, con el debido respeto del hermano Darwin, porque él sí es muy dispuesto a servirle al Señor, pero no siempre puede llegar siquiera media hora antes para comenzar a orar y todo esto, y pues estar preparado para luego pasar aquí mediante el poder del Señor a través de la oración. Bien, pero hay tantas cosas que no alcanza el tiempo para mencionarlo todo con detalles acerca de lo que es el sueño espiritual, que no debe de estar en ninguno de los hijos de Dios. Pero le voy a mencionar un caso típico y que es terrible. Fue un sueño físico, pero si en lo espiritual se llega a ese extremo, pues ahí sí, digo yo, estaríamos muy, pero muy mal. Tanto en el hombre como en la mujer. En este caso se trata de un hombre. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha oído la película de Sansón? Hay un Sansón que han hecho película de él. Obviamente el que muestran allí, pues no es el verdadero. Porque cuando ese Sansón murió, no había quien filmara, ni quien hiciera fotos, ni nada parecido. Pero la Biblia sí da un retrato perfecto de Sansón. Voy a mencionarle, Sansón era un hombre nacido de una familia temerosa de Dios. Sus padres eran temerosos a Dios. A ver, le pregunto a un papá, a una mamá, ¿qué hace un papá y una mamá que son temerosos de Dios? ¿Qué hacen con sus hijos? No oigo nada. Lo corrige, hermano. Lo corrige. Bueno, esa es una parte. Pero quiero oír más. Un papá y una mamá que son temerosos a Dios, ¿qué hace con sus hijos? Le enseñan de la palabra de Dios. Correcto, eso quería oír. Le enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que se vaya al infierno. Y como dijo el hermano, si llega el momento de tener que corregirlo con el látigo, o dice la Biblia, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o sea, del infierno. Pero es que a veces la mamá dice, no, pobrecito el niño, pero pegarle y todavía está pequeño. He visto esos pequeñitos que el papá tiene que castigarlo y en lo adelante no vuelve a hacer lo mismo que había hecho antes cuando no lo habían castigado. Entonces sí entiende el castigo. Bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es propio que se castigue al hijo cuando se porta rebelde o desobediente? Sí. Hay que hacerlo. Justicia, Hay que hacerlo. pero cuando el niño está demasiado pequeño no se puede. No, sí se puede. Sí se puede. Yo lo digo Por ejemplo, hermano. porque si el niño demasiado pequeño es muy rebelde, verán que ese niño se va a seguir levantando rebelde. Voy a contarle a manera de testimonio nada más. Sí. Un pastor contaba era
el jefe de una organización, y en una asamblea de pastores, dijo que cuando nació su niña, iban pasando los días y la niña no paraba de llorar toda la noche, pero en el día estaba tranquila. Amén. Y en la noche no dormía. Y la pobre mamá, oiga, pero ¿qué podía dormir la mamá viendo a la niña? Ya la llevaron al médico. Vea, doctor, la niña llora mucho. Examínele a ver qué tiene. No, no tiene nada. La llevan para la casa. Otra vez otra noche de tormento. El esposo de la hermana Osel, el pastor que era el papá de la niña, ya no podía ni preparar los temas de la predicación porque estaba con sueño, porque no podía dormir. Amén. Y cuando ya iban 15 días, una noche la niña llorando, y ya era avanzada la noche, le dijo a la esposa: mija, quítele el pañal a la niña. Ella creyó que él se refería que por el pañal era que la niña lloraba, y le quitó el pañal, y él la cogió y le dio 3 palmaditas, obviamente a la capacidad que ella aguantaba. 3 palmaditas le dio en la nalguita así peladita. Y ahí, y gimió un rato y se quedó dormida. Y no volvió a molestar. 15 días tenía. ¿Ah? Bueno. ¿Se da cuenta que sí entienden? que- Y sí vale el castigo para el bebé aún recién nacido. Pero ¿qué pasa, pastor? Que es un castigo, por ejemplo, ordenado. Ah, no, pues claro, eso sí. Pero si va a regañar, a reprender, Si le va a dar para matarlo. fuertemente, como que sea un niño ya, por ejemplo, de 8 o 9 años. Claro que eso no se hace así, eso sí. Por cierto, hay que enseñarlo a los padres cómo se castiga a los hijos también. Cuando dice lo castigarás con vara, se está refiriendo que ya está grandecito. Perdón, hermano, ¿y sabe por qué yo le dije de primera que no se puede? Porque yo, créanmelo, cuando yo escucho castigar a una criatura que no tiene por qué ser todavía castigada, a mí me duele el corazón. No, es que eso sí es así, eso es así. En Esmeralda, donde una hija de mi hermana tenía una niñita más o menos de unos 5 añitos. Pero la niña no es que había cometido un mal error, sino que es su bromita con niños más grandes, ya de Ajá. conocimiento. Ya. Entonces, por esa broma que habían hecho, ella castigó, pero como que era una persona mayor y le dio Bien, fuerte eso. con las manos y todavía le da casi al lado mío. Gracias, hermano, por ese testimonio. Entonces, Es muy importante, hermano, pero tenemos que seguir con la predicación. Te lo juro que me dolió al momento el corazón, y como mi hermana tiene una losa arriba, yo con el dolor del corazón me subí para allá encima. Y desde allí me duele el corazón cuando yo... No, es que eso es lógico. Un castigo injusto. Un castigo que se pasó. Es decir, entre otras.